Vamos ahora a pasar a distinguir lo que les decía yo hace un momento, que cuando hablamos de esas estructuras de esencia y acto de ser, pues no solamente hay que tratarlas como si fuesen estructuras formales a priori del intelecto, es decir, que están en la conciencia del intelecto, sino que es una composición como más que una distinción, es una composición real de toda criatura, de todo ente. ¿Y cómo podemos llegar a comprender esto? Bien, pues existe una serie de argumentos que nos pueden ayudar a comprender cómo es que se da esto. El tema de la distinción real entre esencia y acto de ser es central en la metafísica tomista. ¿Cuáles son los principales argumentos? Bien, el primer argumento es el argumento que se llama lógico-metafísico. ¿Cómo versa este argumento? Lo que no pertenece a la noción de esencia es algo exterior a ella y que por tanto entra en composición con ella. Ahora bien, el ser no pertenece a la noción de esencia. ¿Por qué? Porque se puede pensar en esencias que no son. Por ejemplo, se puede pensar en un unicornio, se puede pensar en una sirena, se puede pensar en una alquimia, se puede pensar en un minotauro, se puede pensar en los diferentes seres mitológicos y creados por la imaginación, se puede pensar en un Mickey Mouse, se puede pensar en un Pinky Cerebro, se puede pensar en Pikachu, se puede pensar en Dragon Ball, se puede pensar en cualquier ente imaginario y que decimos que tiene una esencia porque podemos describirla, porque la esencia responde a la pregunta id quod est, ¿qué es? Pero eso no significa que puede existir. Por lo tanto, tenemos que afirmar que no siempre la esencia exige la existencia. ¿Ya? Luego el ser es algo que adviene a la esencia y que entra en composición con ella. Creo que este es el argumento más claro para sostener la distinción entre esencia y acto de ser. El segundo argumento es tomado de la experiencia de la causalidad. Dice así, ningún ente de los que experimentamos en la realidad tiene el ser por sí mismo, sino por otro. Y esto lo sabemos porque hay entes que vienen a la existencia y entes que dejan de existir. Si así no fuese, no sería causado y sería Dios. Si no fuese así, pues si hubiese algún ente creado, más bien si hubiese algún ente que tuviese el ser por sí mismo, no sería causado y este sería Dios. Ahora bien, si encontramos alguna esencia que no esté compuesta de materia y de forma, esa esencia sería su ser o no lo sería. Si fuese su ser, esa es la esencia del mismo Dios, que es su ser y es totalmente simple. Si no es el mismo ser, es preciso que tenga el ser recibido de otro, como ocurre en toda esencia creada. ¿Bien? Del principio de causalidad podemos también nosotros comprobar que la esencia es distinta del acto de ser, precisamente porque nos damos cuenta de que hay entes. Por un ente que existiese, si este ente fuese contingente, fuese creado, es decir, que pudiese ser y no ser, pues entonces tendríamos que hablar de una composición, que es, pero que su ser no lo tiene por sí mismo, no lo tiene en absoluto, sino que lo ha recibido de otro. Ahora bien, si nosotros observamos la naturaleza, podemos encontrar que hay no solamente un caso de un ente, sino muchos entes. En realidad todo cuanto es creado es contingente, porque hoy es y mañana no es, porque ayer no fue, hoy es y mañana tal vez no sea. Y esto es porque no tienen el ser en sí mismos, sino que lo han recibido de otro. Por lo tanto, no necesariamente ese ser que han recibido es parte de su esencia.
Tercer argumento. Argumento tomado de la semejanza entre los entes. ¿Qué es semejanza? Semejanza, convenir en algo y diferir también en algo. Si no hubiera alguna diferencia, no se daría semejanza, sino identidad completa. Todos los entes convienen en el ser, eso lo sabemos porque todos los entes son, y efectivamente son, pero no todos son igualmente. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está pues en el grado de ser que es restringida por la esencia. La esencia de cada ente limita al ser que es recibido, y al limitarlo hace que ese ente, esa cosa, sea precisamente ese ente, esa cosa y no otra. Este argumento también, aunque es un argumento que pudiésemos nosotros decir lógico-metafísico, es un argumento que podemos comprobar nosotros fenomenológicamente. Nos encontramos en nuestro alrededor de entes que tienen diferente grado de perfección, que todos son, pero que son limitados, y podemos nosotros ordenarlos. La lógica y el intelecto nos lleva a ordenarlos según un grado y una potencialidad de ser, según las facultades que tengan estos entes. Por ejemplo, si yo les pusiese sobre la mesa una roca, una planta y un animal, y yo les dijera: ordénenme estos entes de menor grado a mayor grado de perfección, la lógica y la experiencia nos llevaría a ordenar en un grado más bajo, menor, a una roca, o un grado intermedio una planta, y un grado mucho mayor un animal. ¿Cuál sería el criterio para medir esta gradualidad de perfección en los entes? Pues las facultades que poseen estos entes. Una roca no se mueve, no tiene vida. Una planta tiene vida, no se mueve, pero tiene vida. Y su movimiento, más que un movimiento local, es un movimiento cualitativo, porque la planta crece, se nutre, se reproduce. El animal es mucho más perfecto, y cualquier intelecto, cualquier persona pudiese confirmar esto, porque no solamente crece, no solamente se nutre, sino que también tiene la capacidad del automovimiento. Bien, esto es por lógica, e incluso hasta en biología se puede comprobar que el animal es más perfecto que la roca. Ahora bien, estos tres entes, la roca, el vegetal y el animal, son, pero no son de manera igual, no tienen el ser en el mismo grado, porque la roca no es planta, la planta no es animal, y el animal no es roca, y todas las permutaciones que puedas hacer. ¿Qué es lo que limita el ser de la roca a ser roca y a no ser planta? ¿Qué es lo que limita el ser de la planta a ser planta y no ser animal? ¿Y qué es lo que limita el ser del animal a ser animal y no ser roca? Bueno, esta es la esencia. Es el hecho de que la esencia que tiene la roca es de ser roca. Volvemos a repetir, la esencia responde a la pregunta id quod est. Bien. Por lo tanto, creo yo que con esos tres argumentos es que nosotros podemos comprobar de una manera pues sencilla y profunda, sólida, la distinción efectiva y la composición real de ese y esencia en todos los entes. Damos un paso más en nuestro discurso. El actus essendi como acto de todos los actos, y por tanto la perfección de todas las perfecciones. El hecho de que Santo Tomás haya llegado a esta tercera resolución, o la resolutio ad fundamentum, de decir que todos los entes creados, tanto los materiales como los inmateriales, están compuestos de esencia y acto de ser, pues es lo que lleva a la conclusión de que entonces este acto de ser es el primero de los actos, es el acto más perfecto. Si nosotros
sacáramos, pusiésemos sobre la mesa, quitamos la planta, la roca y el animal de la mesa, ponemos sobre la mesa las 3 resoluciones y ponemos los actos de cada una de las 3 resoluciones, es decir, que de la primera resolución, que todos los entes están compuestos de sustancia y accidente, ponemos a los accidentes como actos. En la segunda resolución, que todos los entes están compuestos de sustancia, de materia y forma, y ponemos a la forma como acto. Y en esta tercera resolución, ad fundamentum, ponemos el ser, el acto de ser como acto, es decir, que nos quedamos con los 3 actos, el accidente, la forma sustancial y el acto de ser. Tendríamos que decir que de estos 3 actos, el acto primerísimo es el acto de ser, es el más perfecto, porque si no, sin este primer acto, el acto de que una cosa sea, no se puede dar ningún otro acto. Todos los actos que le sigan al acto de ser, por tan perfectos que sean, serán actos segundos. El primer acto, el acto de ser, es precisamente el acto de ser. ¿Bien? No puede haber, para que una cosa sea algo, primero tiene que ser. Bueno, los filósofos antiguos fueron descubriendo la verdad paso a paso y como a tientas, nos dice, ese es un famoso pasaje de la Suma de Teología, el libro, la primera parte, la cuestión 44, de la 44 a la 45, esa se la recomiendo. Aquí Santo Tomás hace una breve, una síntesis, de la historia de la filosofía y cómo se... ¿Perdón? ¿Perdón, Omar? Sí, ¿qué podría repetirme lo que dijo del nombre de Santo Tomás? Lo puedes leer en la Suma de Teología, primera parte, cuestión 44, artículo 2 y hasta la cuestión 45. Eso es clásico. Esto te puede servir para que cites en cualquier tesis. Son de esas citas fundamentales, porque Santo Tomás hace un resumen de cómo se llega a la noción de acto de ser. Creo yo que también es un buen resumen de todo lo que hemos estado viendo. Por eso lo cito textualmente y es una cita bastante larga, pero es importante. Bien, vamos, ¿cómo lo explica Santo Tomás? Voy a leer para que lo conozcamos, este pasaje famosísimo, Suma de Teología 1, 44, 2 al 45, 1. Dice: los filósofos antiguos fueron descubriendo la verdad paso a paso y como a tientas. Los de los más remotos tiempos, como de más primitiva rudeza, no sospecharon hubiesen otros entes fuera de los cuerpos sensibles. Algunos de entre ellos que admitían movimientos en los cuerpos, solamente repararon en el movimiento accidental, como el enrarecimiento y la condensación, la agregación y la disgregación, y como suponían increada la sustancia de los cuerpos, señalaban ciertas causas de estos cambios accidentales, como la amistad, la discordia, la inteligencia y otras de este tenor. Aquí Santo Tomás se está refiriendo a los presocráticos. Otros, elevándose después algo más, distinguieron ya racionalmente entre la forma substancial y la materia, suponiendo a esta increada, y admitieron también en los cuerpos cambios según sus formas esenciales. Estos cambios los atribuyeron a causas universales, como el círculo oblicuo, en opinión de Aristóteles, o las ideas según Platón. Aquí Santo Tomás ya está citando a los postsocráticos, Aristóteles y Platón. Debe advertirse, sin embargo, que la materia es restringida por la forma a una especie determinada, al modo como la sustancia de cualquier especie es restringida a un modo determinado de ser por los accidentes sobreañadidos. Por ejemplo,
el hombre por la blancura. Unos y otros, por consiguiente, consideraron al ente bajo un aspecto particular, ya en cuanto es este ente, ya en cuanto es tal ente, y en consecuencia asignaron a las cosas causas eficientes particulares. Otros se elevaron aún más hasta considerar al ente en cuanto ente, y estos investigaron las causas de las cosas, no solo en cuanto son estas o son tales. Aquí se está refiriendo Santo Tomás a la noción de esencia, sino en cuanto son entes. Ahora bien, lo que es causa de las cosas en cuanto son entes, debe ser causa de ellas no solo en cuanto son tales por sus formas accidentales, ni solo en cuanto son estas por sus formas substanciales, sino en cuanto a todo lo que de algún modo hay de ser en ellas. Esta producción de las cosas en cuanto son entes es precisamente la creación que es descrita, bueno, hasta aquí. Hasta aquí donde leí, Santo Tomás señala 3 etapas en la cuestión en cuanto a la resolución metafísica. La primera etapa son los presocráticos, ¿bien? Donde ponían, decían que los entes pues eran compuestos totalmente de materia. Después viene una segunda etapa donde entra Aristóteles y Platón, y aquí ya hay una distinción entre la materia y una causa mucho más intelectual o más espiritual, por así decirlo, que es la esencia. Para Platón las esencias eternas y subsistentes, y para Aristóteles, que es la forma substancial que se encuentra dentro del ente. Y después habla de una tercera etapa. Aquí, ¿qué filósofos entrarían? Yo me arriesgo a decir que se refiere a todos aquellos filósofos que han ya hecho filosofía, pues iluminados por la revelación. Santo Tomás no será el primero que lo haga. Santo Tomás lo que va a hacer es ponerle nombre a esta reflexión, pero ya desde antes de Santo Tomás, los primeros filósofos cristianos son los que hicieron esta reflexión de pensar que las cosas han sido creadas de la nada. Así es como se llega entonces a la noción de que no solamente basta discurrir sobre los entes en cuanto que son tales entes, sino que la metafísica tiene que llegar a discurrir en cuanto que tal ente es. No solamente en cuanto que es tal ente, sino en cuanto que es, que existe, que tiene un acto de ser. Bien, esta producción de las cosas en cuanto son entes es precisamente la creación, que es descrita por Santo Tomás como emanación de todo ente en virtud de la causa universal que es Dios. Bien, esa, si quieres, una definición, 2 definiciones de creación en filosofía. Ahí te dejo dos pasajes que los puedes leer en la Suma de Teología, Pars 1, Cuestión 45, Ars 1. Primera Suma de Teología, parte 1, cuestión 45, artículo 1. Ahí puedes leer estas definiciones de creación. Por si no tenías una definición filosofía, pues aquí hay una. ¿Cómo las define Santo Tomás? Dice: emanación de todo el ente en virtud de la causa universal que es Dios, y también como emanación de todo el ser a partir del no ente que es la nada. Emanación de todo ser a partir del no ente que es la nada. Esas son las 2 definiciones sobre la creación. Ahí te las dejo ahí para que medites y puedas pues sacar tus reflexiones. También otra definición esta ya es mucho más local: producción de todas las cosas según su entera sustancia. Producción de todas las cosas según su entera sustancia. Aquí está implícito, cuando se dice su entera sustancia,
está implícito que es a partir de la nada. Hay que advertir que el ser se dice fundamentalmente de dos maneras: el ser real o natural y el ser mental o intencional. Santo Tomás escribe a este respecto: el ser se dice de dos maneras, una como cópula verbal, que significa la composición de cualquier enunciación que haga el entendimiento, de donde este ser no es algo en la realidad, sino solamente en el acto del entendimiento que compone y divide. De otra manera, el ser se dice acto del ente en cuanto ente, o sea, aquello por lo que algo se denomina ente en la realidad, y así el ser no se atribuye sino a las cosas mismas. ¿Bien? Es decir, que la cópula es puede entenderse de dos maneras. Primero, cuando se hace referencia a los entes intencionales, o aquellos que se le llaman, que en lógica se llaman ente racional de segunda intención, ente de razón de segunda intención, es decir, los pensamientos, lo que tenemos en la cabeza cuando usamos la palabra, el verbo es, ahí lo estamos usando como una cópula. Por ejemplo, cuando digo, cuando uso el verbo es en una oración, por ejemplo, el caballo es blanco. Ahí estoy haciendo referencia al es como una cópula. El caballo es blanco. Pero cuando el es se refiere a las cosas, cuando se le atribuye a las cosas mismas, a las cosas reales, allí el verbo ser se usa no solamente como una cópula mental, sino se está usando con toda su fuerza ontológica. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga el caballo es blanco a que yo diga el caballo es. ¿Se fijan? Aquí el verbo ser se está usando de dos maneras, y así es como dice Santo Tomás, que el ser se dice fundamentalmente de dos maneras: el ser real y el ser mental. Puedo hablar del ser como un ente de razón de segunda intención. El caballo es blanco, y puedo hablar del ser como el acto más perfecto de todos los actos. El caballo es. El ser real o natural se caracteriza de la siguiente manera. ¿Cómo se caracteriza para poder distinguirlo entonces del ser copulativo? Con eso vamos a acabar. El ser real o natural se caracteriza de la siguiente manera. El ser real es acto, pero no es determinación o forma. Toda forma es acto, pero no todo acto es forma o determinación. La determinación es un acto restricto, es tal o tal acto, pero no acto sin más, sin restricción alguna. El ser es la actualidad de todas las cosas e incluso de las mismas formas. Es decir, que el ser real es acto, pero no como lo es la forma substancial. La forma substancial es la que nos dice que nos habla del ente en cuanto que es tal ente. En cambio, el acto de ser nos habla del ente en cuanto que es. ¿Bien? Ahí está la primera diferencia o la primera característica del ser real, que hace referencia al ser, al actus essendi, a la participación del acto de ser. ¿Cuál es la segunda característica? El ser real es acto de todos los actos o acto último. Acuérdense, les decía yo el semestre pasado que cuando usamos causa última o causa primera, nos estamos refiriendo a lo mismo. Causa primera en cuanto que está referido al ser de la cosa. Causa última en cuanto que está referido a nuestro intelecto, porque lo primero que es en la cosa es lo último que el intelecto llega a conocer. Y aquí queda muy claro el acto de ser. El acto de ser es el primer acto en el ente, pero es el último acto en el pensamiento, porque es a lo último a lo que yo llego después de haber hecho una resolución, después de haber pasado por las tres resoluciones. La primera
de sustancia y accidente, la segunda de materia y forma, y la tercera de esencia y acto de ser. Bien, entonces, para que es simplemente como nota aclaratoria, cuando tú escuches acto primero y acto último, o causa primera y causa última, recuerda que se refiere a lo mismo, simplemente que cuando se refiere a, cuando se dice primero es en cuanto que está en el ente, y cuando se dice segundo es porque está en el intelecto. El ser real es acto de todos los actos o acto último, y tendríamos que decir, completar que acto primero. Toda actualidad que no sea la del ser se comporta como potencia en orden al ser. Es el ser quien le confiere la última y definitiva actualidad, o tendríamos que traducir, le confiere la primera y definitiva actualidad. 3. El ser real es la mayor de las perfecciones. El acto es siempre superior a la potencia, y todo acto distinto del ser se comporta como potencia en orden a este. Es evidente que el ser es lo más perfecto de todo. 4. El ser real es lo más íntimo a cada cosa. Ya vimos que es la última resolución ad fundamentum. La relación en que se hallan la esencia y el ser es la de potencia y acto. Lo sabemos, la esencia se comporta como potencia y el ser como acto. Sin embargo, en este sentido y solo en este, se debe decir que el ser no se comporta a lo demás como el recipiente a lo recibido, sino más bien como lo recibido al recipiente. Es decir, que aunque la potencia sea, aunque el ser sea acto, en este caso se comporta como recibido. ¿Bien? A diferencia de la forma sustancial, que es acto, pero aquí se comporta como recipiente de la materia que la limita. En este caso, aunque hablamos de que el ser es el acto de todos los actos, sin embargo aquí se comporta como recibido. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, porque el ser es participado, porque no lo posee el ente en sentido propio. Eso no quiere decir que, hablando en sentido propio, la esencia sea sujeto del ser, como la materia es sujeto de la forma. El ser es más íntimo, el ser es lo más íntimo a cada cosa. Es más íntimo a cada cosa que aquello que lo determina, es decir, la esencia. El ser es el subsistir mismo de cada cosa. 5. El ser real es fijo y estable. Así como no se puede identificar el ser con la forma, tampoco se puede identificar con la acción o con el movimiento. Aunque el ser es algo fijo y quieto en el ente, en realidad el ser contiene de una manera eminente lo que tiene de perfección la forma, y lo que tiene de perfección la operación supera las fronteras de lo estático y lo dinámico. El ser es el persistir mismo de cada cosa, es decir, que el ser es fijo y estable en el ente, aunque se manifiesta fenomenológicamente en los actos segundos. Por eso hay un metafísico, un profesor mío, Contat, el profesor Contat, que decía que sostenía que la operación es la prolongación del ser. La operación es la prolongación del ser. Es decir, que aunque el ser de cada cosa es quieta, en un sentido es real, es fijo y estable, sin embargo, fenomenológicamente se manifiesta este ser a través de la acción del ente. 6. Al ser real no se le puede agregar nada que le sea extraño. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, porque el acto es el primer acto y el último acto. Todo lo que se le pueda agregar al ser es acto segundo, será un acto segundo. Nada puede agregársele al ser que le sea extraño, como quiera que nada hay fuera de él, sino el no ente, que no puede ser ni forma ni materia. Lo único que se le puede agregar sería el no ser, pero pues por lógica el no ser pues no es. Vamos a dejarlo hasta aquí.